Accidente cerebrovascular. Importancia de la neuroplasticidad. Para empezar, ¿qué es un accidente cerebrovascular? Un accidente cerebrovascular es una lesión cerebral. Se presenta cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando un derrame de sangre en el cerebro o alrededor de él. Después del accidente, pueden desencadenarse condiciones como discapacidades, afecciones psicológicas, afecciones cognitivas, trastornos en el lenguaje y la sensibilidad del tacto. Cuando una persona se ve afectado por un accidente cerebrovascular, en cuanto a sus emociones, son muy afectadas, pues se angustian o lloran con más facilidad. Sufren profundas variaciones en su estado de ánimo que pueden pasar de la alegría a la tristeza en cuestión de minutos, y sus reacciones ante la vida diaria pueden ser muy imprevistas y muy grotescas. En cuanto al aprendizaje, puede causar problemas con el pensamiento, la conciencia, la atención, el juicio y la memoria, y sobre todo pueden tener problemas de agnosia, apraxia, dificultades en la capacidad para razonar, emitir opiniones y comprender conceptos. En cuanto a los recuerdos, en este caso más la memoria, puede haber una pérdida que puede intensificarse a medida con el tiempo. También hay un deterioro acelerado del pensamiento, y las habilidades de planificación durante los últimos 6 años pueden estar en emergencia médica, es decir, que pueden no recordar. ¿Qué ocurre en el cerebro durante un accidente cerebrovascular? Las células nerviosas del cerebro necesitan un suministro constante de oxígeno y azúcar, los cuales son transportados por la sangre. Cuando la sangre no puede llegar a ciertas partes del cerebro, se interrumpe el suministro de oxígeno a estas zonas. Esto se denomina isquemia. Sin oxígeno, mueren las células cerebrales. Cuanto más tiempo esté el cerebro privado de sangre, más grave será el daño cerebral. La zona de tejido muerto ocasionado por la isquemia se denomina infarto. El flujo de sangre al cerebro puede interrumpirse de dos maneras. La primera es cuando un grumo de sangre, lo que se denomina coágulo sanguíneo, obstruye una arteria del cerebro o del cuello. La segunda es cuando se rompe una arteria debilitada del cerebro. Como las células cerebrales controlan el movimiento, parte del cuerpo puede quedar paralizado tras un accidente cerebrovascular. Si este afecta al lado derecho del cerebro, el lado izquierdo del cuerpo puede quedar paralizado. Si afecta, en cambio, al lado izquierdo del cerebro, el lado derecho del cuerpo puede quedar paralizado. Los efectos de un accidente cerebrovascular pueden ser leves o graves, transitorios o permanentes. Algunos pacientes se restablecen completamente en cuestión de días, mientras que otros nunca se restablecen. La gravedad de un accidente cerebrovascular depende de la región del cerebro donde haya sido afectada, la extensión del daño en las células cerebrales, la rapidez en la que el organismo logra restablecer el flujo sanguíneo a las partes lesionadas del cerebro y la rapidez en la que las zonas intactas del cerebro logran compensar, suplir o asumir las funciones que antes realizaban por la zona lesionada. En conjunto con la información anterior, si se sufre un accidente cerebrovascular o un traumatismo craneal pero no hay destrucción del tejido cerebral, el tejido puede recuperar gradualmente su función. La recuperación puede tardar desde 6 meses hasta algunos años, pero la rehabilitación puede acelerarla y conseguir que sea más completa. Al igual, un factor determinante asociado a la rehabilitación integral es la edad, debido a que existe evidencia que a medida que aumenta la edad, disminuye en la misma proporción la posibilidad de acceder a dicha rehabilitación. Al igual, los tejidos cerebrales destruidos no pueden recuperar su función, pero a veces otras partes del cerebro aprenden a gestionar algunas de las funciones de la zona destruida. Es así como aprendemos en conjunto con los dos hemisferios del cerebro y cómo funcionan juntos. En cerebros sanos, los lados derecho e izquierdo trabajan en conjunto para integrar palabras con la entonación adecuada. El cerebro izquierdo produce el habla correcta, mientras que el cerebro derecho medía las emociones asociadas. Sin embargo, las palabras producidas solo por el lado izquierdo del cerebro serán inteligibles, pero sonarán planas. El locus coeruleus en
El tronco encefálico es un área del tamaño de un guisante que contiene alrededor de 30.000 racimos compactos de neuronas. Las largas fibras de estas neuronas forman vías de comunicación que recorren el cerebro en espiral, interactuando con los centros de motivación y atención. Existen en el sistema nervioso central células inflamatorias propias como lo son los macrófagos, los cuales están involucrados en la recepción y propagación de información inflamatoria. En los últimos años se ha descrito que el sistema inmune y el proceso inflamatorio participan de forma activa en la pérdida neuronal descrita en enfermedades del sistema nervioso central agudas, por ejemplo, un infarto cerebral o crónicas como la esclerosis múltiple y enfermedad de Alzheimer. La plasticidad cerebral es un término muy utilizado en los últimos años, pero su estudio tiene origen desde los inicios de la neurología. Esta capacidad cerebral de utilizar mecanismos de adaptación funcional que permitan minimizar los daños después de una lesión, así como la habilidad para adquirir nuevos conocimientos, incluso en edades muy avanzadas, hacen de la maleabilidad cerebral una característica única y útil en la rehabilitación. Lo anterior lleva a la realización de una revisión de un tema que permita conocer los mecanismos de potencialización, al igual que los procesos de la rehabilitación. En resumen, la neuroplasticidad es el proceso que permite a las neuronas regenerarse tanto anatómica como funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. La plasticidad neuronal presenta, en definitiva, la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. En este potencial adaptativo del sistema nervioso, el que permite al cerebro reponerse a trastornos o lesiones y puede reducir las alteraciones estructurales y funcionales secundarias de dichas lesiones. Es importante entender que cada cerebro está organizado de manera diferente y cada accidente cerebrovascular es diferente. Como resultado, cada recuperación del accidente cerebrovascular será diferente. La neuroplasticidad depende de la experiencia y el aprendizaje. Esto significa que cualquier cosa que experimente repetidamente o practica repetidamente determina cómo se formará el cerebro. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular en el hemisferio izquierdo puede causar dificultades en el lenguaje, porque generalmente es donde reside el centro del lenguaje del cerebro. Para superar las dificultades del lenguaje, la neuroplasticidad entra en juego, al permitir que el cerebro cree nuevas conexiones neuronales en otras partes del cerebro que controlan el lenguaje. Gracias por llegar hasta aquí, por tu atención y tu tiempo. Si deseas ver la información expuesta en este video, te dejaremos el link de una infografía en los comentarios.